Hola, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, en el presente video, les hablaremos sobre la humedad. La humedad es el agua o vapor de agua que está presente en la superficie o en el aire, la cual es transportada por la atmósfera en dirección vertical u horizontal. Esta procede de la evaporación del agua en estado líquido que se encuentra en la superficie del planeta, como son los ríos, lagos, océanos, entre otros. Esto se produce debido a la radiación solar, a la transpiración de plantas y animales y a la sublimación del agua sólido. ¿Qué es la humedad absoluta y la humedad relativa? La humedad absoluta es el peso en gramos de vapor de agua presente en un metro cúbico de aire, el cual es expresada en gramos por metro cúbicos con valores medios entre 10 a 12 gramos sobre metro cúbico y en algunas ocasiones puede llegar hasta 40. La humedad relativa es la relación entre humedad absoluta y la humedad máxima en la misma temperatura, la cual se expresa en el siguiente cociente. HR, humedad relativa, es igual a la humedad absoluta sobre la humedad máxima por el 100%, ya que ésta se expresa en porcentaje. Equipos para medir la humedad. Tenemos los psicrómetros, higrómetros mecánicos que pueden ser de dos tipos, electrolíticos y espectroscópicos, y los atmómetros. Siguiendo, medir la humedad atmosférica es de gran importancia porque se mide el vapor de agua, afecta el balance de radiación, el efecto invernadero, comporta un almacenamiento y una transferencia latente. Es el origen de los fenómenos de condensación y sublimación, nubes e hidrómetros, y uno de los elementos condicionales del confort climático. Parámetros que se obtienen de la humedad: temperatura del bulbo húmedo, temperatura del punto de rocío, tensión de vapor saturante, humedad relativa HR, temperatura del bulbo húmedo. Se obtiene de manera directa al colocarse a un termómetro su bulbo a un dispositivo llamado micelina. Es un pedazo de agujeta de algodón o de gasa. Temperatura del punto de rocío. Se obtiene de la lectura de temperaturas del psicrómetro y de las tablas de relación entre ambas temperaturas. Continuando con el tema, hablaremos sobre tensión de vapor, que se simboliza por una E minúscula. Es la presión parcial que el vapor de agua ejerce sobre el aire a una temperatura dada. Sus unidades de medida son en milibares o en pulgadas de mercurio. A esta tensión de vapor se conoce también como presión de vapor. Tensión de vapor de saturación, que se simboliza por una E y una S minúscula. Es la máxima presión que ejerce el vapor de agua sobre el aire a una temperatura dada. Sus unidades de medida también son en milibares o en pulgadas de mercurio. A esta tensión se conoce también como presión de vapor de saturación. Ahora hablaremos sobre la humedad relativa. Una humedad relativa del 100% significa un ambiente en el que no cabe más agua. También se conoce cuando el aire no puede contener más vapor de agua y si se supera empieza a llover. Importancia de la humedad relativa. ¿Para qué es importante? Consideramos dos puntos. 1. Es importante para asegurar la comodidad del ser humano en un área específica. Y 2. Es importante en áreas de almacenamiento de granos para asegurar la durabilidad e inocuidad de estos. En áreas de cultivo controladas para asegurar la productividad de plantas. La humedad relativa ideal
es la que oscila entre el 50 y el 60%, combinado con una temperatura de 18 a 20 grados. En invierno nos daría una notable sensación de confort, mientras que en verano, con la misma humedad, la temperatura ideal oscilaría entre los 24 y 26 grados. Esto se puede conseguir ventilando la casa con una cierta frecuencia o haciendo funcionar humidificadores. Es muy difícil que la humedad en una casa baje del 20%. Eso se da en ambientes muy secos y calurosos cercanos a los desiertos. Y para que no suba a valores muy altos es importante una buena ventilación. Factores que determinan la variación de la humedad relativa. Tenemos a la temperatura. Como sabemos, el Sol emite una radiación, la cual se propaga por el espacio y llega finalmente a la Tierra. Un porcentaje de la energía es absorbida por la Tierra y esta a su vez la refleja y calienta las primeras capas de la atmósfera. También tenemos la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es otro de los elementos que influye en las características y condiciones del aire. Corresponde a la fuerza que ejerce el peso del aire sobre los cuerpos o superficies de la Tierra. Comportamientos de la humedad. La humedad absoluta disminuye hacia los polos, pero la humedad relativa aumenta. La humedad absoluta es mayor sobre los océanos y superficies de agua y decrece al interior de los continentes. El comportamiento de la humedad sobre las regiones continentales. El comportamiento de la humedad sobre las regiones continentales es máxima poco antes del mediodía y segundo mínimo es el atardecer. Las variaciones diarias de la humedad relativa son inversas a la de la temperatura del aire. Daños que causan la humedad. El exceso de humedad ambiental aumenta la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias como el asma, la sinusitis e infecciones pulmonares como la bronquitis. Eso es todo, gracias.